Gracias. Creo que como ecosistemas de life science, si comparamos Europa con Estados Unidos, para mí creo que Europa ha sido capaz, los últimos años, los emprendedores europeos, de ser capaces de competir en calidad de su ciencia. La calidad de las startups, nosotros desde que iniciamos la iniciativa en 2015 hemos percibido un aumento increíble de la calidad de la ciencia y de la tecnología, a pesar de las dificultades que tienen para financiar sus fases más tempranas. Creo que las grandes diferencias están en dos ámbitos muy importantes: cómo se coordina las áreas de conocimiento, la universidad, con el mundo empresarial en ambos ecosistemas. Hay una diferencia sustancial. En Estados Unidos, y en nuestro caso concreto, nuestra experiencia en el ecosistema más avanzado de life science del mundo, que es el de Massachusetts, el de Boston, percibimos que además de esa sincronización que es muy ágil, tienen una increíble capacidad de levantar los fondos suficientes para tirar adelante los proyectos, para acelerar de una forma muy dinámica el crecimiento de esos proyectos emprendedores, que sea cual sea su origen, desde una spin-off universitaria hasta una iniciativa emprendedora per se. Y luego hay un aspecto donde creo que el actual momentum, que es único y muy positivo a nivel global, pero donde hay una diferencia importante, es sobre todo en la parte de fuentes de financiación o fuentes de inversión, el capital. Sin duda. Primero cuantitativamente, pero también cualitativamente, porque en Estados Unidos, como ecosistema, no solo hay venture capitals financiando proyectos de investigación o proyectos emprendedores de ciencias de la salud. Está el capital de impacto, que busca un retorno doble, no solo económico, sino también de impacto. Y muy importante y desconocido hasta un cierto punto en Europa, el que es el capital filantrópico, que en nuestro caso, en el ecosistema al que pertenecemos, que es el de Boston, con una de las concentraciones más grandes del mundo de fundaciones, más de 30.000 en un espacio territorial de 7 millones de habitantes, están invirtiendo en salud periódicamente, y no solo en proyectos basados en Estados Unidos, sino en cualquier lugar del mundo, porque el momento en este sentido es muy propicio. El COVID ha sensibilizado al capital de una forma distinta y creo que se están produciendo avances muy interesantes. Y ahora lo que hace falta, creo, bajo nuestro punto de vista, es sincronizar ese momentum tan fantástico, esa disponibilidad de fondos globales entre públicos y privados, para que lleguen a los proyectos más adecuados, con más potencial, y muchas veces no solo que sean capaces de dar solución o cura a enfermedades muy masivas. No olvidemos las enfermedades más minoritarias que afectan a grupos de la sociedad más sensibles, como es el caso de la infancia, como es el caso de grupos muy reducidos de pacientes y que también necesitan ese respaldo. En resumen, creemos, y nuestra visión es, que la calidad de la ciencia y de los proyectos están a la altura perfectamente en el ecosistema europeo respecto al de Estados Unidos u otros. Se ha nombrado el de China, cada vez más relevante, no lo perdamos de vista. En el capital, por cantidad y por diversidad, hay mucho donde caminar, y sobre todo donde vemos el gap más grande es en la capacidad de sincronización entre el universo universidad-empresa, que tiene que ser capaz de ser más ágil a la hora de materializar, monetizar ese talento, ese conocimiento en forma de proyectos, soluciones, tratamientos, lo que sea necesario. Gracias. Javier, un poco en la línea de una de las ideas que apuntaba Pau, Columbus es un fondo de Venture Capital que invierte, como muchos otros, bueno, pues en compañías emergentes en el ámbito de las ciencias de la salud y de la biotecnología, pero lo que me parece a mí más relevante es que estáis focalizados en proyectos relacionados con terapias avanzadas y con enfermedades raras. Proyectos que a priori pues que tienen mayores dificultades para obtener financiación, por ejemplo, de las grandes compañías farmacéuticas, que lógicamente pues buscan un retorno en el corto o medio plazo a sus inversiones. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, y no sé si la respuesta es fácil o difícil, a mí me parece muy difícil, ¿cómo se consigue el equilibrio entre el impacto social y la actividad económica? ¿Y cómo deberían estar organizados los clústeres de I+D
para conseguir ese impacto a todos los niveles, ¿no? A nivel económico, pero sin olvidar el nivel de bienestar, el nivel social. La verdad es que es una pregunta complicada, pero creo que le hemos encontrado una solución y un poco abundando en lo que ha dicho Pablo, que nosotros hemos intentado copiar un poco el modelo americano, donde el impacto es parte inherente de lo que hacemos. Entonces, nosotros cuando creamos Columbus lo decimos claramente, nuestro objetivo no es solo darle un retorno al inversor, sino también tener un impacto. Entonces, eso se traduce en una decisión estratégica desde el principio de que vamos a trabajar en esos proyectos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo te pongo un ejemplo. Lo tradicional en una sociedad donde la filantropía esté puesta en marcha es que se realicen donaciones, se realizan aportaciones. Nosotros vamos más allá y vamos a decir, vamos a involucrarnos, vamos a trabajar. Nos definimos desde Columbus y de las empresas que montamos como custodios de una tecnología muy potente que puede ayudar en muchos casos. Pero el problema es que si ayudamos solo a las enfermedades que tienen retorno económico, dejamos olvidado un número de enfermedades que son absolutamente clave. Entonces, lo hacemos en paralelo. Entonces, es una decisión que tomamos con nuestros inversores, que hablamos con ellos de forma abierta y que decimos, bueno, el retorno vamos a conseguirlo, pero al mismo tiempo vamos a conseguir algo que es mucho más importante, que es llegar a otras enfermedades que son imposibles y que sin nosotros no es un tema de dinero únicamente, es un tema de involucración. Entonces, en ese caso, estamos trabajando con Parkinson juvenil, estamos trabajando con Niemann-Pick A, estamos trabajando con un número de enfermedades que no tienen solución, pero que la solución la vamos a aportar nosotros a través de nuestro trabajo, nuestra contribución no solo en capital, sino en especie, y luego un network importante, porque eso es lo que tenemos nosotros también, una red de conocimiento muy importante que la ponemos al servicio de esas enfermedades. Lo que es sorprendente es que una vez que tienes esos mimbres, la gente acude y viene y contribuye. Entonces, eso es un poco nuestro modelo. Y aquí en España es más complicado, o sea, es mucho más complicado porque lo vemos cuando hacemos eventos en Estados Unidos, hacemos eventos en España, el nivel de recaudación, el nivel de contribución es mucho menor. Pero bueno, vamos a ir cambiando las cosas. Aquí en España he hecho de menos una ley de mecenazgo que sea más adecuada, un compromiso más de la parte de la sociedad civil que esté reconocido por el Estado. Hay que ir dando los pasos, pero en nuestro caso no podemos esperar porque los pacientes no pueden esperar. Entonces vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias. José Luis, bueno, tú estás en plena fase de levantamiento de un fondo, así que aún tiene más valor que estés hoy aquí, destinado a agrotech y foodtech, que básicamente consiste o tiene por objetivo identificar y apoyar a compañías startups con cierta base tecnológica que contribuyan a la transformación del sistema agroalimentario, que me parece además que cada vez pues tiene más interrelación con lo que es la salud, si entendemos la salud en sentido amplio. Y la primera pregunta es cómo llegasteis hasta aquí, ¿no? O sea, ¿cuál es el racional por el que llegáis a tomar la decisión de poner foco en esta industria y cuál es vuestra estrategia de inversión? Pues nosotros empezamos Eatable hace 6 años. Teníamos muy claro que el objetivo era el desarrollo de... Sí, seguimos. Empezamos con Eatable Adventures hace 6 años. Teníamos muy claro que el sector agroalimentario era probablemente el mercado de mayor volumen a nivel mundial y que la adopción tecnológica o el grado de adopción tecnológica era tremendamente bajo y todos los sectores estaban teniendo una transformación tecnológica que pensábamos que iba a llegar a este sector. Vaya. La pandemia, que yo creo que ha sido nefasta para muchísimas personas y muchísimas familias, nos ha hecho despertar a todos y nos ha hecho ver que hay ciudades donde no ha habido suministro alimentario. De acuerdo. En España hemos tenido mucha suerte y no hemos sufrido estos problemas, pero en otras partes del mundo no había lechugas en los supermercados, no había tomates, no había carne. Y ha hecho que muchísimos inversores a nivel mundial, muchísimos gobiernos empiecen a tomar iniciativas y a lanzar iniciativas para el desarrollo de cadenas de suministro más cortas y eso está llevando a la transformación del sistema desde la agricultura o desde el campo a la mesa. Nosotros ya estábamos en esa línea de trabajo y durante el último año y pico, año y medio, la verdad es que el crecimiento que nuestra actividad ha tenido ha sido notable, sobre todo porque hemos empezado a tener muchísimas peticiones de administraciones públicas
públicas, de corporaciones, para empezar a abordar la transformación tecnológica y lo que yo llamo la evolución tecnológica del sector agroalimentario. Tenemos un concepto más que de fondo de inversión, de ecosistema de inversión. Trabajamos con una red de inversores que llega a más de 25.000 emprendedores en todo el mundo, que nos envían del orden de 1.500 proyectos. Es la cifra del año pasado, este año va bastante por encima de esto. Y a partir de ahí, pues elegimos los proyectos que tienen un mayor impacto, que tienen una mayor base tecnológica y, lógicamente, con equipos potentes y comprometidos. El paso y la evolución hacia lanzar un vehículo de inversión pues ha sido muy natural. La verdad es que ha habido bastantes inversores que nos han pedido que lanzáramos un vehículo de impacto en este área, y es donde estamos ahora mismo. Nuestro objetivo es trabajar con unas 20 empresas emergentes por año durante un periodo de 4 años. A nivel europeo y latinoamericano. Queremos ir a las geografías donde nos sentimos más cómodos y donde pensamos que podemos tener una mayor presencia, y a partir de ahí trabajar en áreas que realmente ayuden a que podamos tener un sistema agroalimentario más eficiente, que produzca alimentos con una calidad mejor o superior, que estén más cercanos el sistema productivo a los consumidores, y reduzcamos huella de carbono, y utilizar tecnología básicamente para tener y reducir el impacto climático del sector, favoreciendo que siga habiendo una nutrición de la calidad que tenemos ahora mismo. Muchas gracias. Marisa, y en todo este entorno, pues en Europa parece que los fondos Next Generation pues van a constituir el gran revulsivo, ¿no?, para darle un impulso a la transformación sectorial. A mí me gustaría preguntarte si tú crees que realmente van a ser claves, cuál es tu visión en este sentido para que Europa adquiera mayor liderazgo, y si crees que necesitamos más herramientas aparte de la simple inyección de fondos pues para conseguir objetivos en política científica y tecnológica. Muy buena pregunta. La verdad es que los fondos Next Generation deberían ser precisamente la clave para eso que hemos venido hablando siempre del cambio de modelo productivo. No son unos fondos simplemente para seguir haciendo más de lo mismo y seguir avanzando como hemos avanzado hasta ahora. Esos fondos requieren de reformas estructurales para poderlos abordar bien, y sobre todo para, conjugándolos junto con el programa Horizonte Europa, hacer que, en el caso de España, podamos abordar suficientemente esta crisis sociosanitaria. Y digo sociosanitaria porque es una crisis sanitaria, pero también socioeconómica, y hacerlo de una manera que construyamos una sociedad más resiliente, más sostenible y más digital. Sí. Si no hacemos eso bien, sí, va a ser una oportunidad perdida. Estoy pensando en el caso de España, una oportunidad perdida y un tren, igual que perdimos el tren de la revolución industrial de finales del siglo XIX, este es otro tren que tenemos que no dejarlo perder. Yo creo que si pensamos en los 750.000 millones de euros de Next Generation, conjunto con los 95.500 del programa Europa, tenemos fondos suficientes como para conseguirlo. Si pienso, por ejemplo, en el programa Horizonte 2020, donde España fue uno de los que principalmente retornó, y eso significa que nuestros agentes sí hicieron un buen uso de esos fondos. Si lo montamos bien ahora, podemos también salir de este fondo o de esta hondanada en la que estamos en estos momentos. Pero, como insisto, hay que hacer fuertes reformas estructurales, y esas reformas pasan por una coordinación mejor entre administraciones, entre administraciones locales, administraciones regionales, nacionales, y todo ello con administraciones supranacionales como puede ser la Unión Europea. Y me preguntabas si los agentes estaban preparados para ello. Realmente el ecosistema de ciencia e innovación en España ha sido un ecosistema no suficientemente bien armado hasta ahora. Cada agente ha ido un poco a su aire.
las universidades y los grupos científicos por un lado, las empresas por otro, las instituciones financieras por otro, pero yo creo que tenemos herramientas importantes. España, hay sectores en los que es líder. Hablaba hace un rato el último orador diciendo que en España no hemos tenido una crisis alimentaria como ha habido en otros países porque ha funcionado muy bien el sistema de distribución. Bueno, pues eso es porque se han hecho las cosas bien, tanto en el sector agroalimentario, que tenemos una industria que funciona y ha seguido funcionando muy bien, tanto en la crisis del 2010 como en la crisis sanitaria, como el sistema de distribución. Pero igualmente tenemos un sector biosanitario muy bueno y por eso nuestras buenas startups, como bien decía antes también otro de los oradores. Tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la supercomputación. Antes, cuando me presentabas, decías que yo había sido presidenta del Centro de Supercomputación, pero alrededor del Centro de Supercomputación hay todo un ecosistema de supercomputación importante en España. En el sistema de astrofísica, que es tan relevante para gestionar desde los satélites toda nuestra vida. Bueno, hay ámbitos en los que sí somos líderes y tenemos que seguir siéndolo y para eso utilizar estos fondos que están ahora disponibles. Si no, insisto, habremos perdido esta revolución tecnológica como perdimos la de 2019. ¿Y creéis que en Europa existe, o sea, si ya nos cuesta coordinarnos a nivel de diferentes agentes a nivel nacional, cuando ya lo trasladamos, lo traducimos a nivel europeo, ¿creéis que existe suficiente coordinación a nivel europeo para alcanzar ese liderazgo? O sea, ¿es la Unión Europea una fortaleza o una traba? Quizás, Marisa, tú, que es que a lo mejor... Yo podría decir que Europa, en los sucesivos, empezó los programas marcos en los años 80 y realmente los programas marco, que tenían un presupuesto de alguna manera un poco residual, pues eran simplemente para coordinar investigación transfronteriza, porque realmente los presupuestos estaban en los países. Pero desde hace 2 programas marco, como decía antes, desde realmente Horizonte 2020, Europa tiene una auténtica voluntad de coordinación, porque se da cuenta que no podemos abordar con presupuestos nacionales los ingentes presupuestos que requieren los retos futuros. Y eso solamente se puede hacer no solamente poniendo un presupuesto potente a nivel europeo, que no sea un presupuesto residual, sino un presupuesto potente. Y yo creo que en estos momentos, después del presupuesto de la PAC, el presupuesto más importante es el de I+D a nivel de presupuestos europeos, sino que además está poniendo en marcha mecanismos de coordinación de los presupuestos nacionales con el presupuesto europeo. Una buena coordinación de todo eso, así como de las estrategias nacionales con las estrategias europeas. En España lo estamos haciendo, ya lo hicimos con la anterior estrategia, coordinar no solamente la estrategia, los retos a nivel nacional con los retos europeos, incorporando también algunos retos que teníamos nosotros como país propio, ¿no? Pero coordinando eso, sino también coordinando los instrumentos para que los agentes españoles pudieran participar mejor con los retos europeos. Eso hecho a nivel de todos los países, aúna el presupuesto nacional con el presupuesto de todos los Estados miembros, así, si es posible, que podamos tener liderazgo en algunas disciplinas. Yo diría, por ejemplo, en el tema del 5G, que va a ser algo crítico a futuro. China es el líder indiscutible. Estados Unidos está perdida en ese ámbito, está muy retrasada con respecto a China. Pero, sin embargo, Europa está muy cerca de China. Claro, ellos bueno, pues siguen con seguir su escaleta. apostando por disciplinas como la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las cosas, para utilizarlo en todos los sectores, como por ejemplo en el biosanitario, y hacer posibles que las vacunas salgan tan rápido como han salido una vez que se declaró esa pandemia, y podamos testarla rápidamente. Eso requiere de tecnologías con la aquiescencia de todos. Yo soy optimista en ese sentido. Esperamos. Gracias. Gracias, Marisa. Sí, a mí me gustaría, al hilo del comentario que ha hecho, creo que ahora mismo, y más allá de cuál sea la visión que podamos tener todos de si hay o no, o más o menos coordinación entre Estados y cómo la Unión Europea proyecta esa coordinación,
creo que hay un déficit importante en cómo se gestionan los criterios para que las ayudas, esta cantidad tan ingente de ayudas que hay ahora mismo, sean capaces de penetrar en todos los ecosistemas de ciencia y de tecnología, y especialmente en los ecosistemas emprendedores. Todavía arrastramos carencias, mentalidades de etapas económicas anteriores, donde los criterios para seleccionar los proyectos de investigación, los proyectos emprendedores de ciencia, de tecnología, para destinar los fondos, están basados todavía en valoraciones excesivamente financieras, empresariales, cuando esos proyectos, esos ecosistemas emprendedores, donde son más potentes es en su capacidad, en su talento, pero estando en fases empresariales muy incipientes. Entonces, hemos de ser capaces de buscar nuevos mecanismos para identificar ese talento, y cuando lo identifiquemos y tengamos que tomar la decisión acerca de si lo apoyamos económicamente por parte de todas estas instituciones, que se rijan en el talento de los miembros del equipo, en la calidad de la ciencia, en la capacidad de esa ciencia o de esa tecnología de trascender, de curar, de impactar en la sociedad, y menos en cómo cerró el último ejercicio fiscal o cuántas nóminas existen en la compañía. El talento, en esencia pura, en fases incipientes, está bajo un paraguas empresarial muy limitado, a veces es en un laboratorio de una universidad con dos compañeros que han encontrado un camino magnífico para una posible cura de una enfermedad compleja. A veces es lo del garaje todavía, lo de crear algo en un garaje sigue existiendo, o en un coworking, o en cualquier dependencia de un hospital universitario o no. Las instituciones, bien sean españolas, a nivel europeo, sean más sensibles acerca de cómo hay que valorar la calidad de los proyectos emprendedores de ciencia y de tecnología para que les lleguen los fondos, porque son actualmente son capaces de generar una atracción, una trascendencia, de avanzar muy rápido, más que algunas compañías consolidadas durante décadas. Precisamente mi siguiente pregunta iba un poco en ese sentido, ¿no? Porque probablemente, como consecuencia del entorno en el que estamos viviendo, al menos desde mi perspectiva, la proliferación de compañías emergentes en el ámbito de las ciencias de la salud es impresionante. Sí, ahora es increíble. Una cosa, estamos en plena efervescencia. Estamos en un momento muy bonito, sí. Absolutamente. Entonces, para mí, la dificultad ahora es cómo somos capaces de identificar aquellos proyectos en los que hay talento y que hay que apoyar, y cómo seleccionar aquellos que realmente merecerían una oportunidad vía financiación o vía otras cosas, porque no siempre es solamente cuestión de financiación, ¿no? Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión en este sentido. La verdad es que sí que se ven un montón de compañías, muchas más ahora mismo. Nuestro punto de vista es que estas compañías son muy buenas en la ciencia, pero muchas de ellas les falta un componente, que es el componente de ver un poco más allá. Sí. Qué va a pasar en el futuro, y atraer talento que es más crossfuncional, más talento que les ayude a entender otros conceptos como el mercado, como el aspecto regulatorio. Y muchas veces los fondos que se reciben adolecen de ser finalistas. Yo creo que sería un gran apoyo a estas compañías si, además de darles dinero, les das acceso al talento, les das acceso al conocimiento, les dices, mira, pues con este dinero te voy a conectar con estos 3 grupos que te van a ayudar. Porque esto es fundamental en estas compañías. Y luego una cosa que es absolutamente fundamental cuando hay tantas compañías es ese concepto de matar temprano. Ese concepto de… hay muchas ideas que son buenas, pero que son building blocks de otras cosas que van a pasar. Y normalmente el emprendedor, y aquí en España se da mucho, vive y muere por el proyecto. Y a diferencia de Estados Unidos, donde el fracaso se ve como un elemento de la evolución, aquí seguimos teniendo muchas empresas que se convierten al final en zombies y que no consiguen salir adelante porque al final no llegan a ese punto y empiezan a pedir más dinero, y entonces llega esa desazón que ocurre en el sistema. Yo creo que el sistema nuestro tiene que evolucionar a dar al emprendedor mucha más ayuda, pero ayuda en conocimiento, ayuda en talento, y ayudar a ese emprendedor a lo que tiene que ir viendo, porque este es un mercado súper complejo. Es decir, que no solo hay que conseguir financiación y superar elementos técnicos. Tú tienes que proyectarte 5 o 10 años
y decir, este proyecto va a ser lo que necesita el mundo dentro de 5 o 10 años, porque es lo que vas a tardar en llegar a la meta. Y eso es muy difícil. Y muchas veces la gente se olvida de eso y inversores como nosotros, cuando llegamos y vemos que faltan cosas de estas, intentamos ponerlas, pero no vienen de origen, no vienen de serie. Y sería muy bueno que vinieran de serie con los fondos europeos o con ayudas que les permitieran también invertir en esos componentes. Es cierto, y muchas veces falta también conocimiento regulatorio, porque yo he conocido proyectos donde se habían invertido cantidades ingentes de dinero que al final el sistema se había investigado hacia el propio interés de la investigación, pero no hacia lo que iba a demandarle luego, por ejemplo, una agencia sanitaria para que esa molécula pudiera llegar a mercado. Con lo cual, toda esa investigación era interesante, pero no llegaba a nada. Yo creo que este es un debate interesantísimo. Nosotros, como decía antes, nuestro esquema de trabajo es ambidiestro. Aportamos capital a las empresas. Hasta este momento lo hemos estado haciendo con el capital de los socios de Itaú Adventures y al mismo tiempo les aportamos un programa de desarrollo. Pensamos que el emprendedor con una idea fabulosa, un desarrollo tecnológico fabuloso, tiene también que ser un empresario. O tenemos que poner un empresario en el equipo, ayudarles a tener un empresario en el equipo para que la empresa sea viable y que la inversión tenga un desarrollo adecuado y que llegue al mercado y que tenga el impacto de mercado correcto. Nosotros estamos encontrando también una falta de ambición, especialmente en el entorno nacional, y proyectos que no van tan lejos en el tiempo y en el impacto social como podrían, por un lado, pero que tampoco tienen el reach global que podrían tener si tuvieran un enfoque diferente y más ambicioso, que nos parecen dos elementos claves. En el desarrollo de este talento y de todo este conocimiento que es emergente, que cada vez identificamos de una forma más masiva, pensamos que estos fondos, la mejor forma de canalizarlo es con vehículos de este estilo, que ayuden al desarrollo de la empresa, que tengan recursos para conectarles con investigación, con centros de investigación, con corporaciones, con distribución y que al mismo tiempo las startups siempre están necesitadas de fondos, con lo cual esos fondos iniciales para ayudarles a echar a andar esa etapa inicial del desarrollo tienen que estar completamente linkados y completamente vehiculados en el mismo entorno de desarrollo. Y luego, además, ¿cómo creéis? Hemos hablado de la financiación, hemos hablado de este tipo de compañías, pero luego también hay otro agente que me parece importante en todo este juego, que es la compañía farmacéutica, las grandes empresas farmacéuticas, ¿no? En el sentido de que muchos de estos proyectos, pues al final, por capacidad de distribución, etcétera, acaban en la mesa de un despacho de un señor en una gran compañía farmacéutica. ¿Creéis que en ese entorno también se tienen que producir cambios para que realmente esta transformación de la que estemos llegando tenga un impacto en todos los sentidos? O sea, ¿de qué adolece la empresa farmacéutica a día de hoy para digerir esta transformación? ¿Se me escucha ahora? Sí. Yo puedo hablar de eso porque estaba del otro lado también. Yo estuve en 25 años en Eli Lilly y la industria ha tenido un cambio radical. Ha pasado de crear toda la innovación internamente a que gran parte de la innovación viene de fuera. A externalizarla. Y eso ha sido una transformación enorme, pero primero no fue deseada porque fue obligada por las circunstancias y segundo, las estructuras de las compañías no están completamente preparadas para hacerlo y las compañías van evolucionando, van creando fondos de inversión, van creando grupos de business development y de desarrollo más potentes, pero todavía están lejos. Entonces yo el consejo que siempre doy, basado en mi experiencia, es hay que involucrar a la industria cuanto antes. Hay que involucrar a la industria de la manera mejor porque si algo hay gratis, y lo repito con mucha frecuencia en este mercado, es el feedback. Entonces, si tú no preguntas, nunca te dan información, pero cuando tú preguntas a la industria, le dices, tengo este desarrollo, ¿qué te parece? Y lo muestras, te va a llegar un feedback muy interesante. Si quieres escuchar, ahí tienes mucho valor, pero la industria tiene que transformarse en dos sentidos. Una, en hacerse más ágil a la hora de integrar soluciones. Estamos viendo modelos donde ya se compran compañías y no se integran dentro de la estructura, porque normalmente
normalmente la industria tiende a destruir el valor respecto a lo que compra y se desarrollan fuera. Y luego tiene que ser mucho más ágil a la hora de crear elementos de impacto, como los que propone Pau. Todavía la industria está muy lejos de ser capaz de no solo pensar en desarrollos que den valor económico, sino también valor social. Y, como dije, creo que tiene una oportunidad enorme, pero vamos a irlo viendo. Yo creo que la industria, si tenemos que hablar de retención de talento, de atracción de talento y de posición en el mercado, con esta pandemia también lo ha visto y van a cambiar también su chip, pero no esperemos que cambien de un día para otro. La industria es lenta a la hora de cambiar, pero estamos en ese proceso. Yo creo que los veo bastante motivados a hacerlo, pero hay que empujar. Desde el otro lado tenemos que empujar a que eso ocurra. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Javier. Porque es cierto que la industria farmacéutica, precisamente ya antes hablaba de los problemas regulatorios, cada vez es más exigente en sus aspectos regulatorios. Eso hace que las fases ya más próximas a mercado, como puede ser la fase 3, es cada vez más exigente en cuanto a temas de seguridad y salubridad y ha hecho que cada vez sacar una molécula a mercado sea más costoso. Por eso estas startups que están surgiendo y que son muy buenas en investigación científica y preclínica, normalmente es muy difícil que ellas puedan llevar una molécula hasta fases avanzadas. Normalmente, pues cuando están en fase 1, fase 2, con suerte ya llegan hasta esas fases y es ahí donde entran las grandes farmacéuticas. Pero ese feedback entre ellas y las grandes farmacéuticas es muy relevante precisamente para que esa investigación que se ha hecho en las fases más tempranas sea una investigación orientada, no orientada al puro conocimiento científico, sino orientada hacia esas necesidades que está demandando el mercado y que, por tanto, van a ir encauzadas hacia que la molécula al final sea una molécula que acabe en un medicamento autorizado y aprobado, ¿no? Por eso no es malo que las investigaciones de las startups acaben en el despacho de una Big Pharma, porque esas Big Pharma que también a su vez se están fusionando para acometer con mayor músculo financiero y con el apoyo de fondos de inversión, poder acometer esos retos para llevar los medicamentos al mercado no es malo, sino que al contrario es bueno y sobre todo es bueno el diálogo entre la startup y la gran pharma, porque ese es el Open Innovation que se está desarrollando. Yo, desde el punto de vista de la Ricci Foundation, como fundación cuya misión es la mejora del tratamiento, del pronóstico y el tratamiento del cáncer infantil, y desde la perspectiva del ecosistema de innovación de Boston, que es nuestro hábitat natural, yo diría que la industria farmacéutica tiene que, y lo ligo también un poco al comentario que has hecho, que creo que ha sido muy acertado, en especial en las enfermedades huérfanas, en las enfermedades raras, la industria farmacéutica tiene que empezar a observarlas no solo con criterios económicos, de tamaño de mercado, tiene que ser capaz de acercarse a esas necesidades de la sociedad, independientemente del número de casos. En el caso nuestro del cáncer infantil son 300.000 nuevos casos cada año en todo el mundo, independientemente de si cuantitativamente o no es rentable desarrollar una terapia, un tratamiento, un fármaco para esa enfermedad o no, que sea capaz de aproximarse a esos ámbitos terapéuticos con otra mirada más ligada a la innovación, con otra mirada más ligada al impacto social, a buscar otros retornos que no sea una décima o más o menos en un índice bursátil o en una cuenta de resultados, sino que el acercamiento sea más puro, porque ya hay, desafortunadamente, otros mercados donde ya consiguen la rentabilidad que esperan. Pero las enfermedades huérfanas, las enfermedades raras, necesitan apoyo de todos los jugadores, de todos los ecosistemas de ciencias de la vida. No solo la iniciativa emprendedora y la iniciativa inversora combinada van a curar las enfermedades huérfanas. El expertise, la capacidad, los recursos de la Big Pharma son indispensables también. Y hasta el momento, desafortunadamente, y en general, hay casos muy positivos y que cada vez son más crecientes, se han ido subiendo a este barco de las enfermedades raras al ritmo de las políticas de incentivos promovidas inicialmente por el gobierno de Estados Unidos a través de su oficina de medicamentos, la FDA, y ahora actualmente las políticas de incentivo y de apoyo a las enfermedades huérfanas que ha promovido la Unión Europea. Las enfermedades huérfanas raras
también existen y necesitan apoyo por parte de todos los agentes de los ecosistemas de salud. Muchas gracias, Pau. Última pregunta. En este entorno en el que, bueno, hemos visto, yo creo que más que nunca, la necesidad de coordinación a nivel internacional y teniendo en cuenta que, bueno, pues todas estas compañías se enfrentan a procesos regulatorios muy complicados, tanto en farma como en alimentación. ¿Creéis que se podría dar una mayor coordinación entre grandes agencias reguladoras para facilitar la llegada al mercado de estos productos? En el área de food ya existe esa coordinación en las agencias. En el área de food esa coordinación ya existe actualmente y está principalmente dirigida por gobiernos que han sufrido esos problemas de crisis alimentaria y que están intentando que no se vuelva a repetir. Todo el desarrollo de proteínas alternativas empieza a haber una comunicación muy abierta entre agencias, empieza a haber estudios y análisis comunes que se comparten y se comprueba la validez y desde luego está sucediendo y es tremendamente positivo. En el área de farma es igual, es menos visible, pero es igual, las agencias hablan, las agencias cada vez tienen más conexión entre ellos y el tema de la pandemia ha ayudado también a que eso ocurra, porque no habíamos visto en una condición normal una vacuna de mRNA contra cualquier cosa, hubiera tardado 10 años en crearse y se ha tardado 18 meses. Entonces, bueno, pues eso ha obligado a un esfuerzo extra que yo creo que va a dejar pues una colaboración mucho mayor entre las agencias regulatorias. Bueno, pues ojalá que haya venido para quedarse. Muchas gracias a todos y doy paso a Samantha. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Esperemos que sí, si no siempre puedo echar mano de este micro, ya lo sabemos. De momento creo que se oye. Bien. Interesantísima charla, muchísimas gracias a todos los ponentes, gracias exsecretaria de Estado también. Me quedo con ese momento que estamos viviendo de las ayudas Next Generation y esa idea. Voy a coger este micro, ya que estamos, porque oigo algunos ruidos y así nos aseguramos de que nos vayan a oír. Esa idea que se destacaba también de ayudar al talento, no solo con financiación, sino también con acceso a otros talentos, para que los proyectos sean más sólidos de principio a fin. Bueno, quien haya seguido esta charla seguramente no querrá perderse la siguiente. Via Light, el valor de la ciencia en beneficio de la sociedad. Cooperación público-privada, factor clave de productividad, sostenibilidad y competitividad. Vamos a tratar este modelo de gestión que hoy en día es el protagonista en muchísimos ámbitos de la administración pública y también de la empresa privada. La cooperación público-privada que se erige en un marco muy interesante para abordar los retos que tenemos por delante. Van a estar en BNews Science personalidades con amplia experiencia en este sector, tanto nacional como internacional. Así que volvemos enseguida. Muchísimas gracias. Hasta ahora.